Bienvenidos. En la Universidad de Cartagena abrimos espacios de cuidado para cuidarte, para cuidarnos todos. Hoy tenemos especialistas de la salud y especialistas de economía para tocar un tema sobre la economía y política de las vacunas de la COVID-19. Doctora María Cecilia García, especialista en patología, PhD en toxicología ambiental. Doctora Josefina Satsuk, médica, PhD en ciencias biomédicas. Camilo Rey, economista, magíster en economía. Continuando con el programa de vacunas, en esta segunda parte hablaremos sobre el contexto político y económico de las vacunas. Con nosotros está la doctora Josefina Satsuk, profesora de Inmunología de la Universidad de Cartagena, y el profesor Camilo Rey, economista, profesor también de la Universidad de Cartagena. Las preguntas sobre la COVID-19 siguen inundando nuestro día a día. Aún se discute desde el ámbito científico sobre la prevención, el tratamiento, si nos curamos o nos recuperamos, y si una vez hemos sufrido y superado la enfermedad es posible volver a infectarnos. ¿Y la vacuna? ¿Para cuándo? La respuesta a este último interrogante parece albergar todas las esperanzas tanto de los gobiernos como de los ciudadanos para superar la crisis mundial. Otra gran tarea que tienen los líderes de las naciones es definir quiénes serán los grupos de población prioritarios que recibirán primero la vacuna contra la COVID-19 y cuál será la mejor estrategia de vacunación. La OPS indica que la asesoría sobre inmunización de las entidades correspondientes tendrán un papel clave al brindar orientación y recomendaciones con base a la evidencia científica y la situación epidemiológica de la pandemia. Pero, ¿cómo se asignarán las vacunas contra la COVID-19 a los países? La organización dice que se requiere una metodología para asignar de manera justa las vacunas contra la COVID-19 y esta deberá priorizar el suministro de vacunas para reducir el impacto del virus lo más rápido posible. Sobre estos y otros interrogantes hablaremos en este nuevo capítulo de Espacios de Cuidado. Doctor Rey, cuéntenos qué esperar, cuáles son las expectativas en cuanto a la aparición de la vacuna. No es que aparezca la vacuna e inmediatamente las cosas empiezan a funcionar como antes, como hace 2 años, como hace 1 año. Entonces, ¿por qué no? Porque, bueno, por ejemplo, generar una vacuna implica un esfuerzo de varios años. En este momento los países más adelantados en este tema están tratando de hacer lo que se hace en 5 años, hacerlo solo en unos meses. Implica un esfuerzo económico importante en desarrollar cada una de las fases. Y la OMS, por ejemplo, ha dicho que bien, las vacunas usualmente pueden tener una efectividad de un 70%, pero aquí ha flexibilizado incluso un poco más y ha sugerido que hasta un 50%. Esto significa que incluso quienes se pongan la vacuna, hay una mitad de probabilidad de que igual se contagien. Eso significa que igual mucha gente podría seguir en riesgo de contagio. Ahora, no hay, hay una demanda, va a haber una demanda importante de vacuna porque todos queremos tener vacuna, pero al mismo tiempo hay una oferta muy limitada, no solo por vacunas, sino también por insumos para suministrarla, y eso implica que va a tocar elegir. Entonces, no todos van a poder recibir vacuna en los primeros meses después que ella aparezca. En ese sentido, muy seguramente durante el próximo año la situación económica puede ser menos limitada que la que estamos viviendo hoy, pero aún así va a seguir recibiendo los estragos de ese proceso que no es lento, que ha sido muy rápido para que la vacuna aparezca y sea suministrada, pero todavía vamos a estar percibiendo consecuencias económicas en empleo, en la demanda agregada en particular. Considero que se ha puesto en yuxtaposición el tema de la reactivación de la economía con el de la protección a la salud como si fueran dos eventos que se llevaran la contraria, pero yo creo que incluso desde el campo de la salud es necesaria una reactivación y que se normalicen
la oferta de los servicios, por el hecho de que quizás hemos estado un poco más atentos a lo que genera el COVID de manera directa, digamos, los casos, las muertes asociadas a la infección, pero es necesario tener en cuenta que hay una cantidad de enfermedades en las cuales la atención ha sido rezagada, las enfermedades crónicas, y esto también va a generar una afectación no solo a la salud de las personas que la padecen, sino una afectación enorme a la economía. Lastimosamente, en estas épocas uno no puede separar salud de economía. La mayoría de las decisiones que se toman en salud les preceden unos estudios de costo-efectividad de todas estas medidas. Entonces, yo creo que las expectativas que se tiene con la vacuna es que vayan en torno a reactivar los sectores, no como desde un campo deshumanizado donde lo primero que venga es la economía, sino que, entre otras cosas, esa reactivación incluya mejorar la oferta de los servicios de salud a todas las personas. Muchas gracias. Profesor, ¿usted cree que la desigualdad económica que hay en Colombia podría afectar la distribución de la vacuna en la población? El sistema de salud colombiano, a pesar pues, de ciertas críticas que recibe, en cierta forma tiene más o menos unas garantías de que muchas personas pueden tener, o la gran mayoría puede tener acceso a beneficios básicos. Y en términos de vacunas ha sido así, pero no en todas. Entonces, hay, como hablábamos hace un rato, hay un exceso de demanda y por lo tanto hay escasez, especialmente al comienzo. Por lo tanto, lo que yo creo es que al menos el primer año va a haber una prioridad, se va a priorizar un grupo de una población. Ahora, los criterios de prioridad para quién va a recibir la vacuna, globalmente ya hay más o menos unos elementos definidos y en Colombia así lo han asumido. Entonces hay un primer grupo que representa menos de 500.000, 1 millón de personas que son personas que trabajan en el tema de salud. Luego viene un grupo muy importante que son personas que han estado en mayor riesgo por la edad. Entonces más o menos las cuentas es que son cerca de 6,5 millones de personas que por edad deberían recibir la vacuna de manera prioritaria. Y hay otro grupo, también 6,5 millones más o menos, que son personas con comorbilidades que los ponen en riesgo para una potencial letalidad con el virus. Entonces, ahora el asunto es, tendremos oportunamente las vacunas para esos primeros 13, 14 millones de personas y segundo, después de esas 14 millones, ¿quiénes son los siguientes? Algunos cálculos que ha hecho el gobierno es que más o menos su proyecto es tener cerca de 60% de los colombianos vacunados. ¿Por qué? Por un tema ¿cómo llaman esto que se me olvidó? De la inmunidad de rebaño. Más o menos con un 60% se asegura esa inmunidad. Entonces eso implica que 30 millones de colombianos deberían estar vacunados. Si la vacunación depende de una iniciativa pública, no se esperaría que el estrato socioeconómico definiera la distribución de las vacunas, pero si bien sabemos, sociodemográficamente no se comporta igual la población de acuerdo a su estrato. Por ejemplo, esto ya de una forma predictiva, es bien sabido que en los estratos más bajos hay gente más joven. Digamos, las tasas de fertilidad son mayores entre los estratos más bajos. ¿Podría eso influir? Digamos, si de alguna forma se le prioriza a los grupos de mayor edad, entonces los grupos de mayor edad pudieran concentrarse en los estratos más altos. Si se priorizan los profesionales de la salud, también se sabe de alguna manera que los profesionales de la salud van a pertenecer a unos estratos socioeconómicos más favorecidos que los otros. Entonces, quizás la respuesta es que al venir de algo público va para todo el mundo, pero que sí se puede esperar cierto impacto de desigualdad teniendo en cuenta cómo se distribuye la población. Muchas gracias, nos queda muy claro. La vacuna realmente es algo que va a impactar
económicamente a la población colombiana y debemos esperar unas variaciones en cuanto a la distribución de la vacuna. En el segundo segmento del programa hablaremos sobre las implicaciones del desarrollo de la vacuna. Doctora Saksuk, ¿qué se espera acerca del tiempo de llegada de la vacuna a Colombia? El gobierno a través del Ministerio de Salud se ha manifestado a través de comunicados sobre el tema. Ha hablado, por ejemplo, de que haría parte de una alianza entre varias naciones denominada COVAX, en la cual el que ingrese a esa alianza recibirá el 20, vacunas suficientes para vacunar al 20% de la población. ¿Esto a qué se debe? El hecho es que, como todos sabemos, pues las vacunas están siendo producidas por las potencias económicas. ¿Y quién va a recibir la vacuna primero? Pues las potencias económicas, si eso fuera, el curso natural de las cosas, pero también se reconoce que no puede ser la solución global en un mundo, valga la redundancia, globalizado. Entonces hay una gran preocupación para que la vacuna llegue a todo el mundo y COVAX de alguna forma tiene esa iniciativa de que entre los países de bajo y mediano ingreso haya una distribución de la vacuna. Entonces el gobierno en uno de sus comunicados en agosto dijo que iba a ser parte de eso. Eso puede cambiar o no. Por ejemplo, la Unión Europea salió de esa alianza COVAX por cuestiones de, económicas. Pero también hay otra manera de acceder a las vacunas y se llama la firma de los acuerdos bilaterales. Es que el gobierno puede firmar directamente con una farmacéutica diciéndole: yo me comprometo a comprarle tantas dosis de vacunas. Ahí el asunto es que nosotros no podemos tener acceso a esa información porque algunos de esos acuerdos son, privados. Entonces depende mucho de hacia dónde se dirija el gobierno colombiano y de si esas alianzas internacionales se presentan o se mantienen, y eso de alguna forma sería lo que más garantizaría que uno pueda acceder a una vacuna y que sobre todo no acceda solo a la vacuna más rápida, no siendo esta quizás la más efectiva. Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay una especie de carrera global donde cada país está apostando, está como tomando posiciones frente al mercado de la vacuna y por supuesto, como en toda carrera, quienes tienen mayores ventajas económicas pues tienen una ventaja también en esa carrera. Entonces Colombia, pues si bien no es un país clasificado como un país de ingresos medio bajos, hace parte, como mencionó la doctora, del COVAX, pero en calidad de país de ingreso medio alto. Nosotros estamos no de últimos en la carrera, pero igual con una desventaja por nuestra posición económica. Muchas gracias. Respecto a eso, también hemos escuchado acerca del nacionalismo de las vacunas. ¿Qué implicaciones podría tener eso en la llegada de las vacunas a Colombia, doctor Rey? Bueno, el nacionalismo de las vacunas ha sido un término que ha aparecido, pues no es reciente, normalmente en la historia de las vacunas se suele hablar de eso porque por supuesto hay unos países que por su poder económico tienen la capacidad para invertir en ciencia a un alto nivel. Quienes controlan en este momento la producción o los ensayos o las pruebas para elaboración de vacunas son los países más ricos del mundo. Y por supuesto hay una prioridad en ellos sobre a qué población va a recibir la vacuna, y por supuesto la prioridad son ellos mismos. Pero el problema es que ese nacionalismo también ha hecho que incluso los países que son productores de vacuna, como no están completamente seguros sobre si su vacuna va a resultar exitosa, también apuesten comprando opciones de vacuna a otros países que la están produciendo. Entonces Estados Unidos compra en Inglaterra, Inglaterra compra en Estados Unidos, etc. Entonces parte de ese exceso de demanda de vacuna es porque países que están apostando comprando vacunas que todavía no sabemos o no saben si va a funcionar. Entonces, en últimas, cuando descubramos cuál es la efectiva, va a ser limitada la disponibilidad para los países que incluso no hacen parte, digamos, de ese juego en el primer nivel de ese juego en la carrera por las vacunas.
Y también hay, digamos que es uno de los grandes miedos que hay en la comunidad científica. Todas las revistas grandes, Science, Nature, están hablando del tema y es porque, digamos, en la época de la pandemia con H1N1 no fue tan grave, pero se vieron unos fenómenos desalentadores como el hecho de que por el nacionalismo de las vacunas se compraron demasiadas vacunas en Estados Unidos, se dejaron otros países sin vacunar y las vacunas se dañaron. Entonces, el acaparar vacunas para un solo país, definitivamente creo que es la posición de la mayoría de los expertos mundiales, no te va a curar una pandemia, no va a acabar con la pandemia, porque es necesario que de alguna forma todo el mundo tenga acceso a esa vacuna y que de esa manera se pueda superar el problema. Incluso hay países, no quiere decir que todas las potencias tengan esa misma posición, o por lo menos de boca para afuera no siempre expresan esa posición. Un aspecto interesante, por ejemplo, es que China habla de su vacuna como un bien público mundial. Esto quiere decir que el presidente manifiesta que si tienen una vacuna efectiva, esta vacuna va a estar a disposición del mundo entero. Entonces estaría un poco en contra de esa posición nacionalista. Si eso se da, todavía no lo sabemos, pero por lo menos es alentador escuchar también ese tipo de opiniones. Definitivamente sí, muchísimas gracias. Definitivamente es muy alentador saber que contaremos posiblemente con una vacuna que podamos distribuir adecuadamente y equitativamente en la población. Esperamos que sin un valor económico importante para ella. Reconozcamos el trabajo que están haciendo los profesionales de la salud, los médicos y todos los que están en primera línea atendiendo a los pacientes con COVID-19. Héroes sin capa. Una experiencia un poco temeraria por la misma exposición que las personas que estamos en el sector salud tenemos, tanto asistenciales como administrativos, personal de vigilancia, pero siempre confiando en que si tú haces el trabajo bien, si tú guardas las medidas de bioseguridad que recomendó el gobierno y que a nivel mundial se han sugerido, no tendrías tú por qué correr el riesgo de infectarte o contaminarte con el COVID-19. Nosotros desde la parte administrativa somos un pilar importante para que tanto enfermeras, médicos, fisioterapeutas y especialistas de la especialidad de neumología y de medicina interna cuenten con los insumos, los recursos necesarios para brindar la mejor atención a todas aquellas personas que desafortunadamente han tenido que ingresar a un hospital para el tratamiento del COVID. Hasta el momento mi experiencia ha sido buena. ¿Por qué? Porque no he tenido ningún contratiempo. Hemos trabajado todo con las medidas de bioseguridad. En estos momentos de pandemia mi motivación primero que todo es por salud mental, para no estar en casa pensando cosas diferentes a la salud. Y segundo, prestar el servicio a todas las personas que vengan a vacunación o a la IPS en general. Héroes sin capa. En este segmento hablaremos del acceso de las vacunas. Doctor Rey, ¿qué personas podrían vacunarse? ¿Cuál sería el acceso de la población realmente a las vacunas y a qué precio? Bueno, hay una población que universalmente, pero también en Colombia, se ha decidido priorizar, y es primero la población que trabaja en el sector salud, luego población que está por la edad está en riesgo, y luego población que por comorbilidades también está en riesgo. Ahora, ¿cómo va a acceder los colombianos a esa vacuna? Pues lo que se nos ha dicho es que el gobierno nacional asumirá desde su presupuesto las vacunas. Es decir, nosotros no tenemos que pagar por una vacuna en la EPS o en el sistema de salud en general. Por supuesto, vía impuestos, pues siempre hacemos la contribución para que el sistema de salud pueda pagar eso, pero nosotros no vamos a pagar a la población que tenga que recibir en ese grupo prioritario.
Los siguientes grupos pues deberán esperar, digamos, conforme vayan llegando una nueva disponibilidad de vacunas, pero entendemos que va a ser completamente gratuito. Muchas gracias. Doctora Josefina. Un punto que quizás influya en el precio de la vacuna, como bien lo menciona el doctor Rey, el colombiano no sacará directamente su bolsillo para pagar la vacuna, pero sí puede influir cuánto va a gastar el gobierno colombiano en esto, si se incluye en estas alianzas internacionales como COVAX, donde habrá también subsidios, no solo de países más ricos, sino subsidios o dosis que regalen las farmacéuticas. No todas las farmacéuticas van a entrar en esto. O decíase acuerdos bilaterales y ahí cada empresa farmacéutica va a definir un precio. Entonces, ahí quizás el precio es para el gobierno y el número de dosis compradas también depende de cuál sea el precio que se fije entre las partes. Gracias. Obviamente nos interesa que el 100% de la población esté vacunada en un futuro. Sin embargo, me imagino que habrán algunos riesgos si alguna parte de la población elige no vacunarse. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las repercusiones si eso sucediera? Claro, digamos que la forma más directa del beneficio de una vacuna es que cuando uno se la pone, si tiene un 100% de efectividad, está protegido. Pero lo maravilloso de la vacunación como sistema, como una solución para la humanidad, es la tan mencionada inmunidad de rebaño. Entonces, entre más personas se nieguen a recibir la vacunación, digamos que esa inmunidad de rebaño que se refiere a que si yo estoy vacunado y no soy infectado, yo no le puedo pasar el riesgo de infectarme al otro. Entonces, algunos hablan de un 60%, si de alguna forma es un poco más masivo esa posición de no vacunarte, puede que un gran porcentaje de la población quede por fuera y limite entonces esa protección grupal que ofrecería la tan mencionada inmunidad de rebaño. Sí, en economía solemos hablar de externalidades positivas o negativas para referirnos a un tema como este. O sea, el hecho de la vacunación como tal se consolida como un bien público en el que si todo el mundo está vacunado o si el 99% de las personas está vacunado, el 1% se beneficia de ese hecho, se le transmite una externalidad positiva. Pero por supuesto es bastante cuestionable un movimiento que ha surgido hace unos años, un movimiento antivacunas, que genera cierto riesgo sobre esa garantía de cumplir con la transmisión de esas externalidades positivas, como mencionó la doctora, lo que pues se ha llamado inmunidad de rebaño. Entonces, creo que se requiere un esfuerzo educativo importante sobre, por supuesto, la necesidad de la vacuna y bueno, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo fuerte en garantizar que al menos el 60%, según sus cálculos, adquiera la vacuna. Muchísimas gracias. Pues como conclusión podríamos decir que la vacuna es algo que realmente queremos para la mayor parte de la población y que en la medida en que todos estemos vacunados o por lo menos la mayoría de la población esté vacunada, vamos a afectar positivamente al resto de la población y por tanto el hecho de que el gobierno pueda realizar una distribución homogénea de esa vacunación y que podamos acceder gracias al sistema de salud a la vacunación gratuita o a través de nuestros impuestos, pues va a ser algo positivo para que en un futuro podamos estar libres de la enfermedad. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. UDS TV abre espacios de cuidado para cuidarte, para cuidarnos todos. Nos vemos en un próximo capítulo para tratar otro de estos interesantes temas. Muchas gracias por su audiencia.